Tu experiencia de vida es única y súper valiosa, así que debes aprovecharla al máximo. ¿Quieres saber 5 cosas en las que no vale la pena invertir el tiempo? Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Gracias por haber llegado aquí a tu canal de coaching. Oye, si eres una persona que estás interesado en el tema, te llama la atención el coaching y es algo que te gustaría conocer más, bueno, pues llegaste al lugar correcto porque aquí vas a encontrar muchísimos recursos relacionados con la materia, pero también te invito a que explores todos los videos en el canal porque vas a ver que preparo para ti información relacionada con el desarrollo humano para que tú y yo podamos convertirnos en nuestra mejor versión y, ¿por qué no? Vas a ver por ahí incluso alguno que otro video relacionado con la motivación. Mira, el día de hoy quiero hablarte precisamente sobre un tema que está relacionado con el desarrollo humano y es 5 cosas en las que no vale la pena invertir el tiempo. Hay muchísimos estudios relacionados con la experiencia de vida y con sacarle el máximo provecho a todas las cosas que te propones. Así que por esa razón es importante que tú seas celoso, cuidadoso y que protejas bien en dónde estás invirtiendo tu tiempo, tu atención, a dónde vas a colocar tus esfuerzos, porque eso te va a hacer una gran diferencia entre conseguir o no todas aquellas metas que te propones. Así que, por supuesto que toma nota, estas 5 cosas en verdad está demostrado, no vale la pena perder el tiempo. La primera cosa que no vale la pena que inviertas tu valioso tiempo es querer cambiar a alguien. Y aquí, a ver, antes de que me digas algo y antes de que me digas, pero Liliana, por supuesto que yo no voy por la vida queriendo cambiar a las personas. Bueno, por supuesto, claro que sí. En realidad no vale la pena querer cambiar a alguien porque lo primero que tendríamos que preguntarnos tú y yo es, a ver, ¿cuál es la razón por la que yo quiero que alguien cambie? Es decir, a lo mejor tú estás pensando, ¿sabes qué? Esa persona, Liliana, sería increíble, maravillosa, sería perfecta si cambiara esta cosa. O a lo mejor esa persona de verdad sería genial, mi trabajo sería perfecto o mi vida personal sería maravillosa si esa persona cambiara esto, esto y esto. Bueno, la realidad es que a lo mejor en ocasiones podemos pensar, bueno, de verdad la vida sería más fácil si la persona cambiara algunas cosas, pero la realidad es que aunque en el desarrollo personal el cambio es la base de todo, y por supuesto que me has escuchado decir un montón que el cambio es lo único que no cambia, por supuesto que es posible, sin embargo, las personas cambian, claro que sí, pero por voluntad propia, no porque nosotros vayamos a decirle a alguien que cambies esto o cambies esto otro, porque en realidad eso te puede generar muchísima angustia, te puedes agobiar y en el camino también puedes agobiar a la otra persona. El mensaje es que tú tomes la decisión de qué cosas quieres ver diferente y si en verdad esa persona no cumple con las expectativas que tú tienes, pues por supuesto que acá es importante que puedas reflexionarlo, porque la realidad es que esa persona va a hacer un cambio en su vida o va a cambiar en el momento en que ella lo considere pertinente, pero no porque tú se lo digas. Así que no pierdas tu valioso tiempo queriendo cambiar a una persona. La segunda cosa en la que de verdad no vale la pena invertir el tiempo es que tengas una idea o que cultives una idea en tu mente de ser feliz hasta que tengas X, Y, Z o fill in the blank. Es decir, condicionar tu felicidad hasta que logres o hasta que consigas una determinada cosa es una pérdida de tiempo porque la vida es hoy y literalmente desde el día de hoy tú puedes cultivar tu propia felicidad y puedes sacar el máximo provecho a tu experiencia de vida. Así que, ¿por qué no? Acá la perspectiva que nos propone el desarrollo personal es seguir hacia las metas que quieres conseguir, seguir trabajando en todo aquello que te interesa, en todo aquello que es importante para ti, pero no reserves la gran oportunidad de ser feliz hasta que consigas una determinada cosa o hasta que tengas una determinada situación en la vida, porque probablemente las situaciones pueden cambiar, probablemente las cosas se pueden presentar
actuar de una manera diferente y bueno, en ese caso ya no vas a ser feliz. Bueno, no, acá lo importante es que tú vayas trabajando esa sensación de paz, de tranquilidad y que vayas cultivando todo aquello que te hace ser tú y que te hace ser único y diferente en el mundo. Así que por supuesto que eso de ninguna manera debería de estar ligado a conseguir alguna cosa o situación o persona. La tercera cosa en la que no vale la pena invertir tu valioso tiempo es en cultivar el hábito de procrastinar. Y a ver, todos de alguna manera tenemos un porcentaje de procrastinadores, es decir, podemos estar aplazando hacer una cosa para después la dejamos para el día siguiente o la dejamos para el mes siguiente y de repente puede ser que tengamos ideas o que tengamos proyectos o que tengamos cosas que realmente queremos ver cristalizados y materializados en nuestra vida, pero por alguna razón lo vamos postergando y vamos diciendo, bueno, a lo mejor después, bueno, a lo mejor mañana. Así que, a ver, tu tiempo es súper valioso como para seguir dándole atención a la procrastinación. Así que acá la sugerencia en el desarrollo humano es hacer un esfuerzo y darle la vuelta a este tema para concretar las cosas que realmente te interesan en la vida. La cuarta cosa en la que de verdad no vale la pena invertir el tiempo es vivir deprisa. ¿Y a qué me refiero con vivir deprisa? Bueno, pues acá el mensaje es no vivir deprisa, sino más bien cultivar una vida con mindfulness o conciencia plena. Y esto está muy relacionado con enfocar tu atención en el momento presente, en disfrutar las cosas que tienes ahora, en ser agradecido, en valorar todo aquello que sí tienes, porque ¿qué es lo que sucede? La mayoría de los seres humanos podemos enfocarnos en todo aquello que no tenemos y decimos, de verdad, o sea, esto sería increíble tenerlo, o sería increíble poder alcanzar esta situación o esta cosa. Bueno, sí, todo eso es perfectamente válido y precisamente para eso, en parte, está el coaching y el alcance de las metas. Todo eso es muy bueno, pero que no sean una condicionante para que tu vida no sea vivida con conciencia plena, con atención y con esa felicidad que es importante para ti. Así que mindfulness se refiere a que vivas en el momento presente, a que puedas vivir con conciencia plena, a que disfrutes todas y cada una de las actividades que llevas a cabo durante el día. Así como, por ejemplo, ahorita estás viendo este video, estás poniendo toda tu atención, bueno, muchísimas gracias. También si de repente vas al súper o si de repente tienes que hacer alguna otra actividad o ya te vas a ir a cenar o te vas a ir a dormir o simple y sencillamente estás en el trabajo llevando a cabo algún proyecto, bueno, es importante que puedas sacarle toda la experiencia, toda la alegría y toda la emoción posible, porque acuérdate que solamente vivimos una vez, así que el vivir con mindfulness es lo contrario a vivir deprisa. Vivir deprisa, queriendo complacer a los demás, corriendo todo el tiempo, vivir el mismo día todos los días, ir en la rutina, ni siquiera darte cuenta por dónde vas manejando o cómo son las personas a tu alrededor o simplemente estar pasando de una actividad a la otra, tal cual como robots y teniendo una rutina fija todos los días, bueno, eso por supuesto no te va a dejar una alegría en el largo plazo. Por esa razón, acá no vale la pena que inviertas tu tiempo viviendo deprisa. Es importante vivirlo con esa plena conciencia de que tu experiencia de vida es única y valiosa. La quinta cosa, última y no menos importante, en la que de verdad no vale la pena que inviertas tu valioso tiempo, es en querer convertirte en la persona perfecta para alguien. A ver, hay una frase que seguramente la has de haber escuchado y si no, bueno, búscala. Si no has ingresado a mi página de Facebook, busca Quiero Platicar Coaching en Facebook y acompáñame ahí porque también ahí te comparto muchísimas frases, bueno, todas las frases que haya. Quiero compartírtelas para que tomemos todos los aprendizajes. Y vas a ver que hay una que dice, bueno, puede ser el durazno más dulce, más jugoso, más hermoso, pero en general va a haber alguien que odie los duraznos. Es decir, es muy difícil convertirse en una persona que todos aman, en la persona que a todo mundo le cae bien. Por supuesto que eso no va a ser, así que no vale la pena que vivas una vida triste o que sientas que es una vida con falta de experiencia precisamente por querer perseguir
conseguir la perfección o por querer convertirte en la persona perfecta para alguien. No es necesario querer convertirte en esa persona perfecta que hace todo perfecto y que quiere hacer todo lo que la otra persona quiere simplemente para complacerle. Porque, a ver, tú eres único, eres especial, tienes cosas que te hacen muy diferente a todos los demás. Así que es importante que empieces a apreciarlo y que seas tú la primera persona que ve todo eso que es maravilloso en ti, antes de que otras personas lo vean. Así que bueno, esa es la quinta cosa en la que de verdad no vale la pena invertir el tiempo. Bueno, pues ahora ya lo sabes. Esas son las 5 cosas en las que no vale la pena invertir el tiempo y que por el contrario es importante que sí inviertas tu esfuerzo y tu atención en tu desarrollo para que puedas convertirte en la versión que tú quieres diseñar para tu vida. Bueno, pues espero que la información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.